Buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a continuar con el estudio del tema de números reales e inecuaciones. Ya hemos estudiado los números reales con todas las propiedades plasmadas en los axiomas de los números reales, y también hemos estudiado los teoremas que rigen el comportamiento de las desigualdades. Ya hemos visto en la clase anterior que las desigualdades solo son expresiones en las que a ambos miembros del símbolo de desigualdad hay números, pero cuando aparece una variable se convierte en una inecuación. ¿Quién sabe cuál es el resultado de una inecuación? ¿Es un número? ¿Será una letra? ¿Cuál es el resultado o solución de una inecuación? El resultado o solución de una inecuación, jóvenes, es un intervalo solución, porque la solución de una inecuación no es solamente un número, sino es un conjunto de números, todos los números que cumplen con la condición de esa solución. ¿Recuerdan? Aquí el intervalo solución dice x es todo número mayor que a y menor o igual que b. Entonces son todos los números mayores que a y menores o iguales que b. Entonces la solución de una inecuación es un intervalo, un grupo, un conjunto de números. ¿Ya? Ya hemos aprendido también a representar esos intervalos solución. Ya hemos aprendido y hemos conocido los principales intervalos que existen. ¿Listo? ¿Cómo representan a todos los números reales? ¿Qué intervalo sería todos los números reales? ¿Qué intervalo representa a todos los números reales? Es una recta desde menos infinito hasta infinito sobre la recta de los números reales. Todo eso estaría marcado y dice x es igual a todos los números reales. Se puede expresar mediante esta condición de desigualdad: x es todo número mayor que menos infinito y menor que infinito. En lenguaje simbólico de teoría de conjuntos dice intervalo solución es x que pertenece a el intervalo que va desde menos infinito hasta infinito, y sin tomar en cuenta a los extremos, sin tomar en cuenta los infinitos, porque esos no son números reales, pero sí nos marcan los límites de los números reales. Los números reales van desde menos infinito a la izquierda hasta infinito a la derecha. ¿Ya? Eso simplemente a modo de repaso de lo que habíamos hecho en la clase anterior. Hoy vamos a comenzar ya a estudiar y analizar cómo se resuelven las inecuaciones, las expresiones algebraicas compuestas por términos algebraicos separados entre sí por números, por sumas, restas o símbolos de desigualdad. ¿Qué es un término algebraico? Es todo aquel que tiene coeficiente o constante, tiene una variable y un exponente. Todos los que tienen esa forma se llaman términos algebraicos. Aquí tiene coeficiente 3, variable y exponente. ¿Tiene exponente o no tiene exponente? ¿Será un término algebraico? Jóvenes, ¿tiene exponente este término? Jóvenes, ¿aquí tiene exponente? ¿Será un término algebraico? Eso no es término algebraico. A ver, Iber estaba primerito. ¿Se salió o sigue en clase? (7x al cuadrado, por ejemplo. Para mí es difícil. Así voy a representar el cuadrado, ¿ya? Este triangulito es como el que ustedes tienen en su calculadora, significa 7x elevado al cuadrado. ¿Es un término algebraico? Sí. ¿Tiene coeficiente? 7.
¿Tiene variable? X. ¿Tiene exponente? Sí, ¿es cierto? Entonces, términos algebraicos. Esto ya debían haberlo estudiado en el preuniversitario, haberlo repasado ahí. Los términos algebraicos son todos aquellos que tienen un coeficiente multiplicando una variable ya. Entonces eso es un término algebraico. Y además la variable elevada a un exponente n. ¿Ya? Entonces esto es un término algebraico. Un número, coeficiente o constante que multiplica una variable que es una letra y elevado a un exponente. Les voy a mostrar las partes de este término algebraico. Entonces tiene un coeficiente constante, número, que el llamado coeficiente o constante. ¿Listo? Número, coeficiente o constante se representa por las primeras letras del alfabeto. ¿Ya? Por las primeras letras del alfabeto. Esa A es el coeficiente número constante. Ahorita vemos con letra A, pero las primeras letras minúsculas del alfabeto representan a un número coeficiente o constante. Voy a dibujar de otra manera para que no se borre la X. Ya. Entonces esa letra representa un número. ¿Listo? Después tenemos una variable exponente o incógnita. Variable o incógnita. Variable o incógnita son las últimas letras del alfabeto. ¿Ya? La variable o incógnita son las últimas letras del alfabeto. Esta de acá. Esa de ahí es la variable. Variable o incógnita. Se llama variable porque su valor va a variar, puede variar. Incógnita porque no sabemos cuánto vale. Y finalmente tenemos al exponente. Exponente o potencia. Son las letras de la mitad del alfabeto. ¿Ya? Entonces esta de aquí es el exponente. Lo voy a cerrar como un cuadradito. ¿Listo?
Entonces, eso es un término algebraico, es una expresión matemática compuesta por términos algebraicos. Un término algebraico es una expresión matemática compuestos por un coeficiente, número o constante que está multiplicando un factor que es una variable o incógnita, que es una letra, parte literal, y elevado a un exponente o potencia. ¿Ya? Los números se representan, las constantes o literales, o numerales o coeficientes se representan por las primeras letras del alfabeto. La variable incógnita o literal se representa por las últimas letras del alfabeto. Y el exponente de esa variable o incógnita se representa por las letras de la mitad del alfabeto. Entonces A, B, C, D nos va a representar números. X, Y, Z nos va a representar variables o incógnitas. M, N, O, P va a representar las letras de la mitad del alfabeto, nos va a representar exponentes. ¿Ya? Eso es un término algebraico. Todo eso es un término algebraico. ¿Listo? Todo eso es un término algebraico. Ahora, una inecuación, recordando la definición que habíamos visto, una inecuación es una expresión matemática. A ver, inecuación es una expresión matemática compuesta por términos algebraicos separados entre sí por operaciones de suma, resta y símbolos de desigualdad. ¿Ya? Entonces, eso es una inecuación. Una inecuación es una expresión matemática compuesta por términos algebraicos, separados esos términos algebraicos entre sí por operaciones de suma, resta y símbolos de desigualdad. ¿Ya? En cambio, un término algebraico es una expresión matemática compuesta por factores que son un numeral o coeficiente o constante, un literal, que es una variable o incógnita, y elevado a un exponente. ¿Ya? Entonces, una inecuación está compuesta por esto, por términos algebraicos. Este de aquí les decía es un término algebraico. 5 es la parte numeral o numérica. X es la incógnita o variable. ¿Tiene exponente o no tiene exponente, jóvenes? ¿Es un término algebraico o no? No les escucho, jóvenes. ¿Es un término algebraico o no es un término algebraico? 5x es un término algebraico o no. 5x es término algebraico o no. 3x es término algebraico o no. Sí, porque 2 es término algebraico o no. 5 medios de x es término algebraico o no. 8x es término algebraico o no. A ver, decían algo de sí, no, ¿por qué? A ver. yo creo que sí, porque se cuenta el uno como exponente. ¿Le creen a su compañera? ¿Estará bien o no? Está bien, pues. Si no vemos el exponente, se supone que es 1. ¿Ya? Se supone que es 1. ¿Listo? Entonces, el 5x sí es término algebraico. 5x al cubo es término algebraico. A ver, ustedes me van a contestar aquí ahora.
Vamos a ir respondiendo con azul. A ver, 5x al cubo, ¿es término algebraico? ¿Sí o no? ¿Tiene coeficiente, variable y exponente? Sí. Más fuerte, a ver. ¿Han desayunado o no han desayunado? Ya, entonces dice que sí es término algebraico. ¿Por qué? Porque tiene coeficiente, tiene variable, tiene exponente. Muy bien. El de abajo, ¿es término algebraico? ¿Sí o no? Sí, dice, y el de abajo no le digo. A ver, Sí. espérame. Pero no veo el exponente. A 1. No se lo ve el exponente, pero sí tiene exponente igual a 1. ¿Lo ve? Ya está. Ahora vamos a continuar. ¿Este 2 es un término algebraico o no? You are now unmuted. No. ¿Tiene coeficiente o no? Sí. Ah, ¿Tiene variable o no? no. No tiene variable ni exponente. Me están obligando. A ver, vean con ojos de licenciados, de personas que están estudiando en la universidad. 2 es lo mismo que 2 por x 2 por x. 2 por x elevado a ver, han estudiado los números, las operaciones conocidas, ¿no? Cualquier número elevado a 0 es You are now unmuted. 0. 0. ¿Quieren que les ponga esa nota? A ver, cualquier número elevado a 0 es You are now unmuted. Mismo número. como que el mismo número, ¿ver? Les voy a poner el mismo número, pero 0. A ver, cualquier número elevado a 0 es You are now unmuted. ¿cuánto? Pero, ¿Cómo que 0? Siguen con 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. Cualquier número elevado a 0, jóvenes, es 1. Entonces, x a la 0 es 1. 1 por 2, ¿cuánto es? 2 por 1, 2 nomás. ¿Ya? Entonces este sí es un término algebraico que se conoce como término independiente. ¿Eso sí lo recordaban, que se llamaba término independiente? ¿Jóvenes? Ya, entonces si vemos un número solito es porque imaginariamente o con lentes de licenciados ya que están en la universidad, que están en educación superior, que están cursando educación terciaria, ya han terminado educación secundaria, ¿no? Ahora están en educación terciaria. Si ven con esos ojos de persona que se está formando en la universidad, van a reconocer que aquí significa que hay un x elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. 2 por 1, 2 nomás. Por eso no se escribe x a la 0. Esto se conoce como término independiente. Y término independiente sí es un término algebraico. ¿Ya? ¿Me han entendido, jóvenes? Un término independiente sí es término algebraico. Entonces, el primerito sí es término algebraico, tiene todo, tiene coeficiente, variable y exponente. El segundo tiene coeficiente, variable, no hay exponente, se supone que tiene 1 como exponente. Tiene coeficiente, no hay ni variable ni exponente, se supone que 2 por 1, 2 nomás. Entonces ese 1 significa que es x a la 0.
la variable y está elevada al exponente 0, por eso se vuelve 1 y 2 por 1, 2 nomás. Por eso este también es un término algebraico. Se le conoce como término independiente, pero también es un término algebraico. ¿Ya? Tiene coeficiente. Tiene variable, pero elevado a 0. Pero tiene coeficiente, variable y exponente. ¿Me han entendido eso que les acabo de decir, jóvenes? Miren, 2 es lo mismo que 2 por x a la 0. Y x a la 0 es 1. Miren, y 2 por 1 es 2. Esto es el resultado de decir x a la 0 es 1, multiplicando 1 por 2 es 2 nomás. ¿Ya? Este también es un término algebraico. Este de aquí, 5 medios de x, ¿será un término algebraico, jóvenes? Sí, es un término algebraico. Tiene coeficiente un número, aunque sea fracción, es un número. Tiene variable, sí. No veo el exponente, ¿es término algebraico o no? Sí, dicen porque se supone que está el 1. Porque se supone que el exponente es 1, muy bien. Entonces, exponente igual a 1, perfecto. ¿Ya? Se supone que el exponente es... Ya. Este de acá, ¿es término algebraico? Sí, es el mismo caso que el 1, ¿no? El más completo. número dos. Tiene coeficiente, numeral, constante, tiene variable, literal o incógnita, tiene exponente. Es el más completo, ¿no ven? En este caso nomás voy a completar un poquito con otro color, con este, y para este casito término independiente, dos puntos, variable elevada a 0, eso es igual a 1, por eso no aparece. Ya, ustedes se van a imaginar que ahí al final dice aparece, ¿ya? Esa es la explicación de por qué un término independiente sí es un término algebraico, ¿ya? Un término independiente sí es término algebraico por toda esa explicación. Porque el término independiente tiene una variable elevada a 0. Cualquier número elevado a 0 es igual a 1. ¿No ve? Por eso no aparece la variable en el término independiente, porque su variable está elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. 2 por 1, 2 nomás. ¿Ya? Entonces, muy bien. En las inecuaciones lineales, lo que tenemos es términos algebraicos separados entre sí por sumas o restas, aquí hay resta, y por símbolos de desigualdad. Esta de aquí tiene términos algebraicos, este es un término algebraico, el 3 es un término algebraico, 2x un término algebraico, 3 medios un término algebraico, separados entre sí por operaciones de suma, resta, símbolo de desigualdad. ¿Ya? Eso es una inecuación. Ahora, es de primer grado o lineal porque el máximo exponente de x es 1. Miren, máximo exponente de la variable es 1. A ver aquí, ¿cuánto es el valor de la variable en este término? Vamos a ir escribiendo. Variable, ¿cuánto vale ahí? No la veo. ¿Cuánto valdría en 5x? Jóvenes, contesten, hasta mi hijita ya está contestando lo que estoy preguntando yo. ¿Cuál es el valor de la variable aquí en 5x? Aquí, n, ¿cuánto vale? Perfecto, gracias por contestar. Aquí, ¿cuánto vale el exponente de la variable? 1 también. Y en el 2 es 0. Entonces,
el exponente aquí es 0. Por eso no aparece la variable, ¿no es cierto? A ver, repasemos la definición de inecuación lineal o de primer grado. El grado del exponente es entero y asume el máximo valor de 1. Puede ser 0 o 1. Aquí el valor de la variable es 1. El de exponente de la variable es 1. El valor del exponente de la variable es 1. Aquí el exponente de la variable es 0. Por eso no aparece la variable. ¿Ya? Entonces, mire, el máximo valor del exponente de la variable es 0 o 1 y números enteros. Vayan copiando. You are now muted. Vamos a You are continuar. now unmuted. En este otro caso, ¿qué tipo de inecuación es? ¿Será lineal o de primer grado? Nos fijamos el exponente de la variable. Si es 0 o 1, máximo 1, entonces sí es de primer grado. Aquí el exponente que está sobre x es 1. En este otro caso, el exponente, ¿cuánto es? En un término independiente, ¿cuánto es el exponente de la variable? 0. Siempre es 0 el exponente en un término independiente. Muy bien. A ver, continuemos. Aquí. El exponente acá, ¿cuánto es? 1. Y en el último el exponente es el grado del exponente de la variable es 0. ¿Ve? Entonces, cuando aparece x sin nada, el grado es 1. Término independiente tiene grado 0 la variable. 0 o 1 el exponente de las variables. A eso se le llama inecuación lineal o de primer grado. ¿Ya? Y aquí está la explicación. Los términos independientes tienen grado de la variable 0. El exponente de la variable es 0. ¿Listo? Terminen de copiar esta diapositiva y vamos a ver el procedimiento que ustedes han ido copiando para resolver estas inecuaciones lineales. Terminen de copiar lo que yo les he explicado acá acerca de términos algebraicos, les he repetido la definición de inecuación y les he explicado el grado de las variables. Cuando no aparece nada, aparece la variable y sin exponente, significa que el exponente es 1. Cuando no aparece la variable, significa que su exponente es 0. ¿Lo ve? Ya. ¿Puedo avanzar? Ya, continuemos entonces a la siguiente. Si necesitan que vuelva a la otra diapositiva, me avisan, jóvenes. Hace un momento les pedí al principio de la clase que vayan copiando este procedimiento para resolver inecuaciones lineales. Cuando la inecuación tiene esta forma de acá, se dice que es una inecuación lineal. ¿Qué les había dicho que representan las primeras letras del alfabeto? Representan números, ¿no ve? La variable son las últimas letras del alfabeto. A ver, ¿qué grado tiene aquí la variable? 1. ¿Aquí qué grado tiene la variable? No hay variable, ingeniero. Ah, es porque es x a la 0, por eso no hay variable. Entonces exponente 0. Aquí exponente 1. Cuando no aparece la variable en ese término, es un término independiente y la variable tiene exponente 0. Es una inecuación lineal. Puede que diga ax más b mayor que cx más d. O puede que diga ax más b menor que cx más d. Nunca va a decir mayor que, menor que al mismo tiempo. ¿Listo? Les estoy poniendo así porque en algunas ocasiones dirá mayor que o en algunas ocasiones dirá menor que. No va a decir lo mismo, es decir, no va a decir mayor que y menor que al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, esa es la forma general de una inecuación lineal o de primer grado. Ya. El procedimiento para resolver este tipo de inecuaciones es el siguiente. Primero,
vamos a conocer qué partes tiene. Les voy a mostrar qué partes tiene. Tiene el símbolo de desigualdad. Al medio está el símbolo de desigualdad. Ustedes escriban completo, ¿ya? El símbolo de desigualdad. No, a ver, yo lo escribiré completo también. Tiene el símbolo de desigualdad. ¿Ya? El símbolo de desigualdad es ese de ahí abajito. Uno de esos, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, algo así va a decir. ¿Ya? Después tiene en el lado izquierdo, todo lo que esté en el lado izquierdo se llama miembro izquierdo. Lo voy a hacer con azulito. Miembro izquierdo es todo lo que está a la izquierda. Todo lo que está a la izquierda de la desigualdad se conoce como miembro izquierdo. Ahora voy a dibujar esto de acá con otro color, con este verde chillón. Todo lo que está al lado derecho de la desigualdad se conoce como miembro derecho. No es lado derecho, lado es la orientación o la dirección, pero lo que está en esa posición se conoce como miembro derecho. ¿De qué? Miembro derecho de la inecuación. ¿Listo? Entonces, una inecuación tiene esta forma. Tiene el símbolo de desigualdad al medio, a la derecha está el miembro derecho de la inecuación, que son todos los términos algebraicos que están al lado derecho de ese símbolo de desigualdad. Al lado izquierdo están todos los términos que conforman al miembro izquierdo de la desigualdad. Es como si fuera una persona. Aquí está el tronco al medio y al lado derecho tiene los miembros derecho, brazo derecho, pierna derecha. A la izquierda miembros izquierdos, brazo izquierdo, pierna izquierda, ¿ya? Entonces una desigualdad tiene el símbolo de desigualdad, al lado derecho está el miembro derecho, que son todos los términos algebraicos que están a la derecha. En el lado izquierdo está el miembro izquierdo de la desigualdad, ¿ya? Quiero que se aprendan con esos términos porque son los términos apropiados. Ustedes están en la universidad y no van a decir, lo que está al lado derecho. Tiene su nombre y se llama miembro derecho. ¿Ya, jóvenes? Entonces, el primer paso para resolver inecuaciones, miren, aquí en el miembro izquierdo hay un término que tiene variable, tiene término independiente. En el miembro derecho hay términos con variable y tiene términos independientes. Lo primero que se hace es trabajar en cada miembro, reducimos términos semejantes. Ustedes saben lo que es reducir términos semejantes, ¿no es cierto? Son los términos que tienen la misma variable con el mismo exponente. ¿Qué se hace para reducir esos términos algebraicos semejantes? Lo único que se hace es sumar sus coeficientes y se mantiene la misma variable. Entonces, lo primero que hacen en cada miembro de la inecuación es reducir términos semejantes. Si hay varios términos con x, suman sus coeficientes. Si hay varios términos independientes, suman ese valor. En el miembro derecho hacen lo mismo. Si hay varios términos que tienen x, suman sus coeficientes. Si hay varios términos independientes, los suman. Así han reducido términos semejantes en el miembro derecho, han reducido términos semejantes en el miembro izquierdo. ¿Listo? Después que han hecho eso, el segundo paso es transponer términos. Transponer términos significa pasar términos de un lado de la inecuación, pasarlos al otro lado o al otro miembro. ¿Cómo pasan? Como en las igualdades o ecuaciones. Si un término, miren, aquí está sumando, está con signo más, ¿cómo pasa al otro miembro? Restando, ¿no ve? Miren, Cx estaba sumando. Ahora,
¿Cómo resolvemos inecuaciones? Dejando solita la x en el miembro izquierdo. Entonces, si x está en el lado derecho, tenemos que pasarla al miembro izquierdo. ¿No ven? Cx lo pasamos al miembro izquierdo. Aquí está con signo positivo. ¿Cómo pasa? Con signo cambiado. Este b nos estorba. Lo mandamos al miembro derecho. ¿Cómo pasa? Con signo cambiado. Estaba sumando, pasa a restar. ¿No ven? Entonces ya hemos transpuesto términos. A eso se llama transponer términos. Pasarlos al otro lado del signo, del símbolo de desigualdad. Eso es transponer términos. ¿Cómo? Con la siguiente orden. Los términos con la variable los mandamos al miembro izquierdo. Los términos independientes los mandamos al miembro derecho. Miren, aquí estaba mezclado término con variable y término independiente. En el miembro derecho, término con variable, término independiente. ¿Cuál es la orden? Todos los términos con variable al lado izquierdo. Aquí están. Todos los términos independientes los mandamos al miembro derecho. Y están transpuestos. ¿Listo? Para transponer términos se suma a ambos lados, a ambos miembros de la inecuación, el inverso aditivo del término que se quiere transponer. Quiero transponer este cx, a ambos miembros sumo menos cx. De esa manera va a desaparecer de la derecha y aparece en el otro miembro con signo cambiado. ¿Ya? Esto lo escribo porque es lo que en realidad ocurre. No es que los términos desaparecen aquí y aparecen al otro lado. Lo que se hace es aplicar los axiomas de las desigualdades. Si a ambos miembros de una desigualdad se le suma el mismo término positivo o negativo, la dirección de la desigualdad no varía. Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, esta es la forma correcta de resolver o de encontrar la solución. ¿Ya? Es la forma correcta. Ustedes han aprendido, está sumando, pasa a restar. Ese es el resultado de aplicar este axioma de los números reales. ¿Ya? Cuando transponen términos, cuando pasan un término que está sumando, de los que están separados por sumas, restas o símbolos de desigualdad, cuando lo pasan al otro miembro de la inecuación, la dirección de la inecuación no varía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden, cuando se suma o resta a ambos miembros de una inecuación el mismo número, la inecuación no varía. En este caso es lo mismo, ocurre lo mismo. ¿Listo? Esto lo vamos a aplicar de a poco. Ya, una vez que hemos transpuesto, acá tenemos dos términos que tienen la misma variable y mismo exponente, se conoce como términos semejantes. Aquí tenemos dos términos independientes, los términos independientes son semejantes. ¿Quiénes son semejantes? Los que tienen la misma variable y el mismo exponente. Entonces tenemos nuevamente que reducir términos semejantes en cada miembro de la inecuación. Y eso se representa aquí en el paso número 3 del procedimiento para resolver inecuaciones lineales. ¿Ya? Aquí está. Se reducen los términos semejantes. ¿Cómo se reducen los términos semejantes? Decía a por x menos c por x mayor o menor que b menos d. Entonces, ¿cómo se reducen términos semejantes, jóvenes? Se reducen manteniendo la misma variable y sumando sus coeficientes. A positivo menos c. Y mantienen la misma variable. ¿Ya? Y se reduce obteniendo un solo término. Ahora, en el lado derecho, en el miembro derecho, vamos a restar términos independientes, los sumamos o restamos según el signo que nos diga, ¿no es cierto? No les voy a enseñar a sumar porque ya han aprendido desde básico. Ahora, encontrar la solución de una inecuación lineal es dejar la variable solita en el miembro izquierdo de la inecuación. Cuando hemos reducido términos semejantes y llegamos a esto, un número que multiplica la variable, todavía no está solita la variable. Para que esté solita, ese número que está multiplicando hay que eliminarlo. Entonces se divide ambos miembros de la inecuación por este número.
de tal manera que en el miembro izquierdo desaparece, porque si se divide por el mismo es multiplicar por su inverso multiplicativo. A menos c entre a menos c desaparece, eso es 1, y aquí b menos d entre a menos c es este numerito de acá. Es como si este número que está aquí multiplicando a la variable pasa a dividir, ¿no es cierto? Pasa a dividir. Despejar la variable consiste en eliminar ese coeficiente, el coeficiente que está acá. ¿Cómo se hace? Pasa a dividir, pero pasa a dividir a todo el miembro derecho. ¿Ya? Entonces, solo hay que tener en cuenta un detalle. Recuerden, cuando pasa a dividir un negativo es porque se divide ambos miembros entre un negativo. Si dividimos ambos miembros entre un negativo, la dirección de la desigualdad se da la vuelta. Si dividimos ambos miembros entre un número positivo, la dirección de la desigualdad se mantiene. Eso recuérdenlo. Esa es la única diferencia que hay entre ecuaciones e inecuaciones al momento de resolver. Si aquí hay un número negativo y pasa a dividir, estamos dividiendo la inecuación entre un negativo y por eso se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. Ya, recuérdenlo. Entonces quiero que rapidito alguien me diga cuáles son los pasos para resolver una inecuación. Son 4 pasos. Primero, reducen términos semejantes en ambos miembros de la inecuación. Después transponen términos. Los términos con la variable los transponen al miembro izquierdo. Términos independientes los transponen al miembro derecho. Después, reducen términos semejantes en ambos miembros. Reducen términos semejantes en ambos miembros. Finalmente, cuando hay un solo término con la variable en el miembro izquierdo, se despeja la variable. ¿Qué es despejar? El factor que está multiplicando a la variable, incluido su signo, pasa a dividir. Si ese número es negativo, inmediatamente se le da la vuelta a la desigualdad una sola vez y ahí termina la resolución de la inecuación. El resultado es un intervalo que dice x mayor que un número o x menor que un número. ¿Listo? Y ahí termina. ¿Han entendido ese procedimiento, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Lo entendieron? Espero que hayan entendido porque la grabadora estaba apagada. Bueno, vamos a continuar. No, no es cierto, estaba encendida la grabadora, pueden revisarla en cualquier momento en el video de la clase, pero quiero que pongan más atención y quiero que participen. No se confíen, en algún momento puede ocurrir que no se grabe todo, entonces ustedes tienen que poner mucha atención. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vayan sacándole foto a estas dos diapositivas. Sáquenle foto a esta diapositiva y a la siguiente. Vamos a comenzar a resolver las inecuaciones y quiero que ustedes me digan qué se tiene que hacer en cada paso. ¿Ya? Sáquenle foto, captura de pantalla, sáquenle captura a esta. Si lo tienen escrito en su cuaderno, mucho mejor. ¿Listo? Y ya. Ahora sí. Ups, no hay nada. Ah, sí, allá. Ya. Vamos a resolver esta inecuación. ¿Listo? Vamos a resolver esta inecuación. Primero, ¿qué había que hacer? Primero, reducir términos semejantes en ambos miembros de la inecuación, ¿verdad? Ese era el primer paso. A ver, en el miembro izquierdo hay términos semejantes. ¿Hay algún otro término que tenga variable? Ninguno. ¿Hay algún otro término que sea solo término independiente? Ninguno, solo hay uno. En el miembro derecho no hay nada, solo hay 0. No hay ningún término semejante para reducir. Entonces, ese primer paso no es necesario aplicarlo, porque ya están reducidos los términos semejantes. Ya están reducidos. Listo. El segundo paso, ¿cuál era? Díganme. ¿Cuál es el segundo paso? Iber, ¿dónde está Iber? Se está escondiendo al final de la lista. ¿Cuál es el segundo paso para resolver esta inecuación?
Cristian, dígalo por el micrófono, es más rápido. Como en una clase, díganme por el micrófono. Ustedes hablaban, ¿recuerdan? Me decían cómo tenía que hacer. A ver, Iber. Ah, no. Rubén, estaba queriendo contestar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Cuando ya están reducidos los términos semejantes en la izquierda, ya están reducidos en la derecha, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya. No saben qué hay que hacer. Les voy a dar dos... A ver, jóvenes, después de haber repasado el procedimiento, ¿qué tengo que hacer? Reviso. El primer paso, tengo que reducir términos semejantes. Ya están reducidos, no necesito hacer nada. Segundo paso, ¿qué tengo que hacer? Hablen por el micrófono, jóvenes. Perdemos más tiempo cuando ustedes escriben. Hablen por el micrófono. Transponer términos. Exacto, está bien. Así tienen que hablar con los términos apropiados, con las palabras apropiadas, para que demuestren que están aprendiendo en la universidad. Si ustedes no se esfuerzan por usar los términos correctos, las palabras apropiadas, van a decir, que no sabe ni hablar, ¿ya? Entonces se transponen los términos. Pasar de un miembro al otro miembro un término se conoce como transponer los términos. Ya, alguien más, aparte de Bamba. ¿Cómo se transponen? ¿Cuál hay que transponer? ¿A dónde? ¿Qué término hay que transponer a dónde? El 20 pasa por el otro lado. ¿Listo? Ya. ¿Qué es el 20? ¿Cuál es el nombre de ese término? Con el signo positivo pasa. ¿Pero qué es ese 20? En este El caso, 20 es el término independiente. en este Y se caso, pasa al término lado del otro. independiente se transpone al miembro derecho. Ya, para que se entienda. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este instante. Vamos a transponer términos. Los términos con variable tendrían que ir a la izquierda. Ya está en el miembro izquierdo la variable. Términos independientes al miembro derecho. ¿Cómo se transpone? Entonces les voy a escribir acá cómo tenemos que transponer. Con color negro. Miren, 5x menos 20 menor que 0. Ya está. Ahora, para transponer, lo que tengo que hacer es sumar a ambos miembros el inverso aditivo del que quiero transponer. Eso decía la orden. ¿Qué significa? A ambos miembros le voy a sumar el inverso aditivo de este. Es decir, a ambos miembros le voy a sumar 20. 5x menos 20. Al miembro izquierdo le sumo 20 menor que 0 más 20. Miren, esta ordencita decía a ambos miembros sumar el inverso aditivo de este. Si aquí era menos 20, hay que sumarle más 20. ¿Ya? ¿Qué genera eso? Genera que menos 20 más 20 se simplifican, ¿no es cierto? Y aparece solamente al miembro derecho el más 20. Lo que ustedes aprendían en el colegio era para transponer términos, si está restando pasa a sumar, ¿no es cierto? Entonces, simplificando, ¿verdad? Simplificando y nos queda esto de acá. Voy a cambiar el color nuevamente al color negro. Queda 5x menor que 0 menos 20, ¿cuánto es? Digo 0 más 20. Listo. Ya está resuelta la inecuación.
Hasta ahí lo único que hemos hecho es reducir términos semejantes, ¿no ven? Hemos transpuesto el 20, ya está, y luego hemos reducido términos semejantes. Estos dos términos semejantes son iguales, así que se han simplificado entre sí porque uno era más y el otro menos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es como si hubiéramos hecho nosotros 5x menos 20 menor que 0. Este menos 20 me estorba aquí, lo quiero transponer al lado derecho. ¿Cómo pasa? Con signo cambiado. Era 5x menos 20 menor que 0. El menos 20 pasa a la derecha y queda 5x menor que 20. ¿Verdad? Ustedes no hacían este paso en colegio. Ustedes no hacían este paso en colegio porque los profesores ya se cansaron de explicar este paso. Porque para entender este paso ustedes debían haber estudiado los axiomas de los números reales, conocer qué son los números reales, conocer los teoremas de las desigualdades que no conocían en colegio. Por eso ustedes decían directamente, este menos 20 tiene que pasar al otro lado a sumar. Pasó a sumar y listo. Ustedes hacían directamente así. ¿Ya? Bueno, yo no voy a pelear con sus profesores de matemáticas. Directamente sacaban el resultado así. Yo les permito que hagan así mientras entiendan y lo hagan bien. ¿Ya? Entonces el menos 20 pasa al otro lado a sumar. Listo, no hay ningún problema. La dirección de la desigualdad no cambia porque si sumamos o restamos ambos miembros el mismo número, no cambia la desigualdad. ¿Ya? Ya está terminada esta inecuación, ya está terminada de resolver, jóvenes. ¿O falta algo? No, falta. ¿Qué falta? 5 pasa a dividir a 20. A ver, el siguiente paso. El tercer paso era reducir términos semejantes, ¿no ven? Tercero, reducir términos semejantes en ambos miembros. Ya está hecho eso. Ya lo hice arriba, ¿no ven? Ya lo hice arriba. Ahí está, ya reducimos. Ahora, voy a continuar. El cuarto paso es... ¿Qué me dijo? ¿Cuáles fueron las palabras que me dijo? ¿Qué hay que hacer? Despejar. Ya. Antes de eso, como en el miembro izquierdo queda un solo término con la variable que contiene la variable, entonces ahí nosotros podemos aplicar el cuarto paso. Ya, ahí podemos aplicar el cuarto paso que es despejar la variable. ¿Qué es despejar la variable? Deshacernos de ese factor que está multiplicando la variable. Nos estorba. Nosotros necesitamos que esté solita la variable. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya, este 5x menor que 20, tengo que despejar la variable. Para eso tengo que dividir ambos miembros entre ¿cuánto? Todo el factor que está delante de la variable, incluido el signo, entre 5. Ya, voy a dividir entre 5. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué significa dividir ambos miembros entre 5? Lo que se hace es 5x menor que 20. Y cada uno de esos está dividido entre 5. Entre 5. ¿Ya? Esta orden dice 5x menor que 20, dividir ambos miembros entre 5 para que desaparezca este de acá. Entonces miren, 5 entre 5 lo divido, 20 entre 5. ¿Cuánto es 5 entre 5?
es 1, ¿verdad? 1. 20 entre 5. ¿Cuánto es? Jóvenes, ¿no se acuerdan cuánto es 20 entre 5? 4. 4. ¿Cómo que 5? Iber tiene que repasar la tabla. Ya. Y finalmente nos queda... ¿Qué nos queda? X igual a 4. ¿Cómo que igual? ¿Estamos con ecuaciones o con inecuaciones? Inecuaciones. ¿Ya? Nos fijamos. A ver, este 5 ha pasado a dividir. A ver. Esperen un momento, voy a deshacer esto ultimito. Dice, se lo puede hacer igual más fácil si solo pasa a dividir y se lo pone abajo el 4, ¿no? Eso les quiero mostrar ahorita. ¿Ya? Porque ya han aprendido así 12 años a hacer en el colegio. No vamos a ahora querer transformar todo, más bien nos podemos confundir. No se preocupen, ya se los voy a mostrar. Entonces, ahora sí. Entonces eso es lo mismo que haber dicho x menor que 20 entre 5. ¿Ya? Nuevamente, esto no es necesario que lo hagamos. No vamos a pelearnos con sus profesores de matemáticas. Dice la orden 5x menor que 20. Hay que eliminar este 5 que está multiplicando. ¿Cómo pasa? A dividir, es decir, dividimos entre 5, ¿no ve? El resultado de eso directamente pueden escribir así, si es que lo van a hacer bien y no se van a equivocar. El 5 pasó a dividir, ¿no ve? 20 entre 5, eso sí es su resultado, es 4. Su resultado es 4. ¿No ve? Es 4. Entonces, el resultado final de esta inecuación dice x es menor que 4. Ya está. Listo. Este es el resultado final. Con doble recuadro. Quiero repasar para que vean cómo hemos resuelto. ¿Listo? Entonces, tenemos esta inecuación, dice, primero reduzca términos semejantes en la izquierda y reduzca términos semejantes en el miembro derecho. En este caso ya estaban reducidos. Listo. Pasamos al segundo paso directamente. No es necesario que hagamos todos. Por ahí ya está reducido. Pasamos al siguiente. El segundo paso dice transponer términos a transponer términos. Vamos a transponer todos los términos con variable al miembro izquierdo. Y todos los términos independientes los transponemos al miembro derecho. ¿Ya? Entonces la orden dice, este 20 negativo nos está estorbando, pasa al otro lado con más 20. ¿no? Ustedes tienen que sí o sí escribir esta orden. Más 20. Para mí ya saben que más 20 significa sumar a ambos miembros el 20. El que queremos transponer, sumar pero con signo cambiado. Sumar su inverso aditivo. ¿Por qué? Porque de esa manera va a desaparecer del miembro izquierdo y va a aparecer en el miembro derecho. Ustedes han aprendido, menos 20 pasa al otro lado sumar, más 20. Ya. Reducimos términos semejantes como tercer paso, este menos 20 con el 20 lo reducimos, nos queda nada en el miembro izquierdo, solo hay el 5x y ningún término independiente. En el miembro derecho 0 más 20, 20. Ahora, nos fijamos, en el miembro izquierdo hay un solo término que tiene variable. Término es el que tiene coeficiente, variable y exponente. Un solo término. Entonces tenemos que comenzar a despejar. Para que esté la variable solita hay que despejar, hay que descomponer las partes de ese término. La variable hay que eliminar el coeficiente para que la variable esté solita. Como este 5 nos estorba, habría que dividir entre 5.
Ya, la orden correcta es dividir ambos miembros entre 5. Dividen el miembro izquierdo entre 5, quedará 5x entre 5. Dividen 20 entre 5 y queda 4. ¿Ve? Pero ustedes han aprendido a hacerlo directamente. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir. Ya, está bien. Es la misma orden. Dividir entre 5. Dividir entre el número que está delante de x. Listo. Dividimos entre 5. X igual a 20 entre 5. Eso es igual a 4. X menor que 4. Ahora, hay una sola observación importante que les quiero hacer acá. Aquí, como se divide entre 5 positivo, ¿qué es positivo? La dirección de la desigualdad no varía. ¿Recuerdan? Si una desigualdad se multiplica o divide por el mismo número positivo, no varía. Si se multiplica o divide por un negativo, ahí le hubiéramos dado la vuelta una sola vez y listo. Como es positivo, el número entre el que estamos dividiendo, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, para resolver una ecuación les dije, resuelven y escriben así en forma de condición. Y esta x menor que 4. Este es uno de los resultados que necesitamos. Ahora necesitamos los otros dos. El otro es graficar y el último es representar mediante lenguaje simbólico o de conjuntos. Entonces voy a graficar. Como gráfico, trazo una línea que no sea de color blanco, que puede ser rojo, no tan gruesa. Ahí está mi línea. ¿Qué representa esta línea? Representa la recta de los números reales. Esta es la recta de los números reales. Ya. Ahora, dice, representemos esta condición aquí en la recta de los reales. Esa recta de los reales dice, aquí está el 0, el 1, el 2, 3 y el 4. Levanto un letrerito para el 4. Arriba le pongo un circulito, lo estoy exagerando, ¿no? Y digo, lo escribí al 0 porque es mi X es referencia. todo número menor que 4, dice. Eso dice, ¿no ve? Ya. Entonces, hay que representar. ¿Hacia qué lado están los menores que el 4? A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda del 4. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde nos dice? Ya me estoy cansando. ¿Hasta dónde hago? Si no nos dice hasta dónde, dice. Si nos dice menores que 4 nada más, no dice hasta dónde, Facundo, es entonces hasta infinito. Si se va hacia la izquierda es menos infinito. A ver. Más delgadito voy a hacer. Se va hasta menos infinito, que es un número 8 acostado. Entonces se extiende hasta el... Ustedes van a dibujar bonito, ¿ya? Un 8 acostado. ¿Listo? Entonces todos los números menores que 4 están a la izquierda del 4 hasta el infinito. Y voy dibujando, voy achurando. Y esta es mi representación gráfica del intervalo solución. Lo pinto al letrerito que está en 4.
pinto al letrero que está ahí arriba. Y ya está. Ahora lo pinto este más. ¿Está bien que lo pinte ahí, jóvenes? ¿Está bien que lo pinte ahí? Tiene Está bien, que no han pintarlo pintado. lejos. ¿Por qué no, Facundo? A ver, ¿quién respondió? ¿Por qué no está bien que lo pinte? Tiene que pintarlo porque ese rato solo es hasta el 4, no es igual o mayor, solo es menor que X ya. Ah, miren, dice aquí, x es menor que 4. Los menores que 4 están a la izquierda de 4. Si hubiera dicho igual a 4, había que pintar el letrerito que nos muestra dónde está el 4. Entonces, no dice igual, no hay que pintar. ¿Ya? Perfecto. Por eso no hay que pintar. Ya está. Esta es la segunda representación, la representación gráfica. Y la tercera representación es a través de notación de conjuntos, que se hace de esta manera. Ustedes van a escribir ahí arribita, encima de ese intervalo, van a decir el intervalo solución es dos puntos. Todo número x que pertenece, ustedes hacen la e redondeada, no esta e cuadrada, que pertenece, ¿de dónde a dónde? Veamos este intervalo. ¿Dónde empieza? ¿Cuál es su límite izquierdo? ¿Desde dónde va? Desde menos infinito. Entonces escriben menos infinito. Yo voy a escribir así. ¿Hasta qué número? El límite derecho hasta el 4. ¿Incluye al 4? No. Entonces el corchete le da la espalda al 4. ¿Incluye al infinito negativo? No. Entonces el corchete le da la espalda. Nunca incluye a los infinitos. En este caso no incluye al 4 porque no dice igual a 4, no está pintado. ¿Ya? Eso sería, y voy a dibujar aquí el infinito, ojalá me salga bien. El infinito es un 8 acostado, ¿ya? Ya, un 8 acostado. Listo, de esa manera se resuelve una inecuación. Se resuelve analíticamente hasta obtener esta condición. Luego se representa gráficamente sobre la recta de los números reales y una vez que hemos representado nos fijamos. ¿Cuáles son los extremos? El extremo izquierdo es menos infinito, ahí está. El extremo derecho es 4 y decimos, el intervalo solución de esta inecuación es todo número x que pertenece a, escribimos los límites, desde menos infinito hasta 4. La coma significa hasta, desde menos infinito hasta 4. ¿Incluye a 4? No. Entonces el corchete le da la espalda al 4. Este corchetito le da la espalda al 4. Ay, caramba. El corchete le da la espalda al 4. El corchete le da la espalda al infinito. Ya, le da la espalda al infinito. ¿Listo? Entonces estas tres respuestas tienen que mostrar en forma de condición, en forma de representación sobre la recta de los reales y en lenguaje simbólico. ¿Listo? Terminen de copiar, jóvenes, terminen de copiar. Quiero mostrar más ejemplos. Ya, está grabando.
¿Qué hacemos ahora? Hemos reducido términos semejantes y está reducido, entonces este menos 6 pasa al otro lado a sumar, como más 6. Aquí está. Ahora que hay un solo término con la variable en el miembro izquierdo, hay que despejar la variable. ¿Cómo se despeja la variable? Deshaciéndonos de las demás partes de este término, de los factores de este término. Hay que deshacernos del 2, del coeficiente y del exponente. Primero nos deshacemos del coeficiente. El coeficiente en este caso está multiplicando. Muy bien, Cristian, está multiplicando el 2. ¿Cómo pasa? Pasa a dividir. Entonces tenemos que escribir nosotros la orden aquí. Dividir entre 6. Dividir entre 2. Dividir ambos miembros entre 2. Es decir, este 2 pasa a dividir. ¿Qué signo tiene el 2 que vamos a dividir? Positivo. Cuando es positivo, ¿cambia la dirección de la desigualdad o no? Cuando dividimos entre un positivo, ¿cambia la dirección o no? Cuando dividimos entre este 2 positivo, ¿cambia o no? No cambia. ¿Cuándo cambia? Solo cuando dividimos entre un negativo. Cuando multiplicamos o dividimos entre un negativo. ¿Ya? La orden es dividir ambos miembros entre 2. Entre este. Tenemos que dividir entre este coeficiente. Tenemos que dividir entre el coeficiente que está delante de la variable, incluido su signo. Aquí es más 2, entonces hay que dividir entre más 2. Miren, entre 2 y entre 2. De aquí desaparece por completo, del miembro izquierdo desaparece por completo. 2 entre 2, 1. 1 por x, x nomás, ¿no ve? Entonces dividimos entre 2. Y nos queda x igual a 3. ¿Ya? Este paso no es necesario que lo hagan. Este paso no es necesario que lo hagan. Lo que sí necesito que escriban es qué orden están realizando ahí. Aquí me dicen que van a dividir ambos miembros entre 2. Entonces escriben dividir ambos miembros entre 2. ¿Ya? Dividir ambos miembros entre 2. El 2 pasa a dividir. Y lo que ocurre es esto. X mayor que 6 entre 2. 6 entre 2 es 3 nomás, ¿verdad? Entonces el resultado es x mayor que 3. Este es el resultado de esta inecuación. ¿Ya? Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es representar gráficamente en la recta de los números reales. Esta parte es una interpretación de cómo se representa en un plano. No la vamos a estudiar para que no se confundan, ¿ya? Pero lo que significa es que esta inecuación, esta partecita, la igualamos a una ecuación lineal. La igualamos a una ecuación lineal y decimos y, la variable y es igual a todo esto. ¿Ya? Miren, y es igual a todo el miembro izquierdo cuando está igualado a mayor o menor que 0. Cuando el miembro derecho hay 0, todo lo de la izquierda lo igualamos a y. Y es igual a esto. Esta es la ecuación de una línea recta. La representamos esa línea recta y es esta ecuación, esta línea morada. Ahora nos dice, solo tome en cuenta la parte que es mayor que 0. Y mayor que 0. Entonces solo la parte de aquí arriba es la respuesta, que nos dice que este tramo de verde es la inecuación mayor que 0. Solo se toma esta parte. Ya, ese es el único momento en el que les voy a explicar esta solución gráfica, porque no lo vamos a estudiar a detalle. Esto más se utiliza para ingenierías. ¿Listo? Entonces para nosotros... ¿Esta solución no lo vamos a utilizar ahorita? No, para nosotros basta que hagan esta parte hasta llegar aquí a la condición con la desigualdad. Y lo siguiente es que representemos así. ¿Ya?
Sí, listo. Esta parte ustedes no la van a representar, ¿ya? Esta tampoco la van a representar. ¿Listo? La que me interesa es esta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a ir tachando para que lo hagamos. Ya, tenemos x mayor que 3. Tenemos que representarlo en la recta de los reales. Trazamos nuestra recta roja de los números reales. Vayan copiándosela. Entonces, primero trazan la recta de los reales. Lo ubican al número 0. Ese número 0 es famoso, nos ayuda mucho. Entonces, siempre nos conviene ubicar dónde está el 0. Ahí está el 0. Dice, la condición x es todo número mayor que 3. Lo ubicamos al 3. Aquí está el 3, levantamos el letrerito y dice, x es todo número mayor que 3. ¿A qué lado están los mayores que 3? A la derecha. Nuevamente aquí está el 0, aquí está el 3, levantamos el letrerito y los números mayores que 3 están a la derecha del 3. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Este es el símbolo correcto de infinito, un 8 acostado. ¿Ya? Sobre la punta de la flecha ahí nos dice, esta flechita se va hasta el infinito. Entonces, a la derecha del 3, a ustedes achuran y esa es la solución gráfica. Ya, esa es la solución gráfica. ¿Qué más nos dice? Es mayor que 3. ¿Es igual que 3? ¿Pinto aquí adentro? No pinto. ¿Por qué? Porque aquí no dice mayor o igual, solo dice mayor que 3. Y finalmente escribimos acá. Finalmente aquí escribimos el intervalo solución es 2 puntos. Ustedes escriben el símbolo de pertenece. X pertenece. ¿De dónde a dónde va? ¿Cuál es el extremo derecho de este intervalo? El extremo izquierdo, perdón, es el 3. ¿Hasta dónde va? Hasta infinito. ¿Ya? ¿Lo incluye al de la izquierda? ¿Incluye al 3? ¿Aquí lo incluye? No. Entonces corchete le da la espalda a ese 3. ¿Lo incluye al infinito? No. Entonces le da la espalda a infinito. Y ahora sí dibujo el símbolo de infinito, que es un 8 acostado. Un 8 acostado. Va desde 3 hasta infinito. Jamás se incluye infinito, entonces el corchete le da la espalda al 3. Digo al infinito. No incluye al 3, entonces el corchete le da la espalda al 3. No lo incluye al 3. ¿Ya? Vayan copiando, jóvenes. Ya con eso terminaríamos la clase de hoy. Hemos visto ya el procedimiento para resolver inecuaciones lineales o de primer grado. Cópienselo este ejemplo. Está en el material de estudio. Están estos ejemplos. Luego he puesto estos para que yo los vaya resolviendo en la clase. Voy a resolverles en la siguiente clase. Este otro ya está resuelto. Vean cómo se resuelve. Otro más puse ahí para resolver. Se los voy a resolver el viernes al principio de la clase. Y aquí está otro ejemplo. Y hay ejemplos resueltos. En el material de estudio hay ejemplos resueltos. Ustedes vayan viendo y entendiendo cómo se realiza, porque ahí yo les explico paso por paso, con letras escritas, con palabras escritas, cómo se resuelve. Después está una tarea. Vayan resolviendo la tarea. Y si tienen dudas, el día viernes me dicen. A ver, de aquí, la tarea. Sí, esa tarea está bien. La van a ir resolviendo. ¿Ya? Y también quiero que ya vayan viendo cómo se resuelven inecuaciones lineales con 3 miembros. Es decir, un miembro izquierdo, un miembro central
y un miembro derecho. Un miembro central y un miembro derecho. 3 miembros. ¿Ya? Vayan viendo. Por eso es que yo uso esa terminología de sumar a ambos miembros, multiplicar a ambos miembros, dividir a ambos miembros, porque se utiliza para ese caso en el que hay más de 2 símbolos de desigualdad en una inecuación, se resuelve. Y después quiero que vayan viendo, estudiando, copiándose el procedimiento para resolver inecuaciones de grado superior. Esto espero que ya comencemos a resolverlo el día viernes, si no lo haríamos el martes de la siguiente semana. Por lo menos hasta aquí quiero que ustedes copien los procedimientos. Ya, jóvenes, por lo menos hasta aquí quiero que copien los procedimientos. Y ya vayan resolviendo esa tarea 1 que está acá. Ya, vayan resolviendo esta tarea 1 y si tienen dudas me preguntan el día viernes, porque el viernes ya nos vamos a olvidar. Vamos a terminar de resolver inecuaciones de primer grado y pasaríamos a las inecuaciones de grado superior. ¿Listo? Eso sería todo, jóvenes. Si tienen alguna duda me preguntan, por favor. Hay 2 preguntas en el foro, las van a responder. ¿Listo? Ella la pregunta, pero no puedo responder. ¿No puedes responder? La voy a revisar, ¿ya? La voy a revisar. Y si sigue sin poder responder, me avisan para que la revise otra vez. Me escriben.